Buenos días, 8 de la mañana. Intenta la descensión Estados Unidos por las buenas o por las malas, por las buenas o por las malas. Por las buenas, Blinken. En Turquía ahora mismo, después de haber estado por sorpresa también en Bagdad, en Irak, donde ha intentado poner una fotografía de descensión hacia donde puede ir la tensión en el conflicto de Oriente Medio, en un momento en el que también conocemos que Estados Unidos ha transportado uno de sus 4 submarinos para la defensa, para la descensión, para intentar que no se amplíe la tensión en Oriente Medio, precisamente al Mediterráneo. Ya no son solo 2 portaaviones, sino también uno, modelo Ohio, que en la zona estaría ahora mismo intentando destensar o quitando la posibilidad de que algún país tenga la tentación, sabiendo que Estados Unidos tiene ya no solo 2 portaaviones, sino también ese submarino en la zona, intentando precisamente que al trabajo de Blinken se le una el trabajo de la amenaza militar. En una mañana en la que ven ahí a Netanyahu con Blinken, Netanyahu empieza a ver que está perdiendo la guerra en el sentido o en el lado de la opinión pública internacional. Sigue teniendo la fotografía de Estados Unidos clara de su apoyo, que sabe que no va a perder, pero ahora mismo la duda internacional es si este movimiento hacia adelante de Netanyahu va más por Israel o por el propio Netanyahu, que intenta defender lo que a todas luces es un movimiento muy complicado sobre su figura. Lo ha pasado muy mal en el fin de semana, después de que un ministro de estos de Unidad Nacional haya dicho que una de las salidas es un ataque nuclear en Gaza, donde ha tenido que ser directamente apartado del gabinete israelí por Netanyahu. Se le había escapado de la mano toda esa fotografía. Alemania, pedidos industriales intermensuales 0,2% en positivo, se preveía una caída del 1,5%, venía de un más 3,9%, la previsión era muy negativa, menos 1,5%, pero los pedidos industriales se mantienen al menos en positivo, con una caída muy fuerte, más 0,2% desde el más 3,9% anterior, pero salva más o menos los muebles en toda esa fotografía. 8:02 de la mañana, el mercado juega a lo que los hedge funds, esos fondos de cobertura, están haciendo esta mañana, en corto, sobre la renta fija. Cuidado porque, al igual que vimos el año pasado, una situación muy negativa, renta fija, renta variable, todo a la vez, este año empieza a coger cuerpo la opción, la fotografía de que el rally de fin de año del que deberíamos estar ya en él, todo parece indicar que ya estamos en él a pesar de la demanda interna y después de ver, bueno, un punto mixto pero positivo en los beneficios empresariales en las últimas semanas, sobre todo en las tecnológicas. ¿Qué es lo que empezamos a ver? Cómo esos fondos de cobertura, como esos hedge funds, empiezan a ponerse en corto, sobre todo para la renta fija, esperando que incluso obren el milagro de terminar el año en positivo en un rally de renta fija y renta variable, los dos unidos. La clave fundamental, ya no estamos en el 5%, en ese 10 años americano, que empuja sobre todo a la renta variable. La clave está también en una fotografía en la que Estados Unidos va a emitir menos de lo que se preveía y a partir de conocer eso, movimiento al alza. Tenemos el dato de paro del conocido el viernes a mediodía en Estados Unidos, 3,9, sube una decimita de 3,8 a 3,9, pero va rompiéndose poco a poco esa fotografía del empleo, muy poco a poco todavía. Miren cómo está esta mañana el mercado, SP500 muy plano, pero en positivo, 0,04, con un movimiento claro que nos refleja el comportamiento de un movimiento muy lateral durante estas últimas horas de futuros en Estados Unidos, 0,04, 4.362. Piensen que estábamos peleando con los 4.200, VIX en negativo 4,73 el pasado viernes, hasta estar por debajo de 15, y ese 10 años, bueno, petróleo arriba en 85 el Brent, en 81 el West Texas, los dos en positivo, el oro en negativo. Sobre todo viendo cómo la escalada no termina de producirse, a partir de ahí 10 años americanos, miren qué espectáculo, 4,59 en un entorno del 0,37%. Si lo vemos en 5 días, miren, el movimiento en el que se relaja del entorno del 5% al entorno del 4,6, 10 años americano,
el 2 años americano, miren qué espectáculo, la espada bajista alrededor de una rentabilidad que le dejan el 2 años en el 4,87. Por lo que si hay menos rentabilidad en la renta fija, hay dos efectos importantísimos. Uno, la renta variable en ese entorno considera que no está tan mal, que no se va al 5%, y tenemos por otro lado una fotografía en la que los bonos ganan valor. Por lo que miel sobre hojuelas en este momento, a la espera de ver sobre todo cómo la guerra se consigue contener una vez que Israel va perdiendo la guerra en la opinión pública, en el discurso. Ese mensaje lo está perdiendo. Y es el elemento fundamental que también Blinken está aduciendo al resto de países árabes en la visita del fin de semana. Hombre, no hay un apoyo tan alrededor de Israel, no por Estados Unidos, sino por el resto, sino que la opinión pública está viendo que determinadas cosas que está haciendo Israel estarían fuera de lo que debería estar realizando. A partir de ahí, el choque, entendiéndolo como un choque colateral, en la reunión de Blinken a los países árabes, está en el alto al fuego, pausa humanitaria. Aquí está el juego ahora mismo, entendiendo por juego la diplomacia, la negociación. Blinken dice pausa humanitaria, el mundo árabe, los países árabes dicen alto el fuego. Que no es lo mismo, sí es lo mismo, no es lo mismo. Una cosa es que por cuestiones humanitarias haya vías de escape, tienes eso ahora mismo en Circle, que dicen los americanos, lo tienen rodeado la ciudad de Gaza y tienen una vía de salida en el sur. No es lo mismo que eso vaya como el corazón, latiendo y sacando, que haya una pausa que haya un alto el fuego en el que salga, se relaje la situación, se negocie todo el capítulo de rehenes. ¿Por qué? Porque si lo que de verdad está en la fotografía final es el intercambio de rehenes, sin alto el fuego, ha dicho Hamás que no se va a producir. De tal manera que tenemos una fotografía clara en la que Blinken les ha expresado pausa humanitaria, sí, los países árabes le han dicho es insuficiente. Es necesario para que esto no escale el alto el fuego. Alto el fuego. Países árabes. Como les he comentado, hay un elemento fundamental esta mañana, aparte de que Blinken está en Turquía, porque Erdogan es el que está mostrando exteriormente, además de Irán, un mayor cabreo, enfado con Netanyahu, en el que le ha pedido incluso que vuelva a la cordura y en el que ha roto acuerdos, sobre todo en la vía de la exportación de gas. Otro de los elementos clave esta mañana, todo parece indicar que Israel podría dejar de darle a Europa en el entorno de 5 o 7 millones de toneladas de gas natural en un momento en el que Europa espera recibir 96, 5 o 7 los pierdes. Te pones en el entorno de los 90 y dirán, bueno, pero es que dan unos 89, 90. Bueno, ¿y de dónde vas a sacar los 7 que tienes planificados, que son clave para que no haya un aumento de los precios que ya está habiendo del gas natural en Europa? Entramos luego. Pero el punto fundamental es Blinken, pausa humanitaria, países árabes, no. Alto el fuego. Y a partir de ahí, la pérdida de la batalla en la opinión pública de Israel frente al mundo árabe, que va poniendo fotografía tras fotografía tras fotografía de cuestiones que Israel no debería estar haciendo por derecho internacional. Y a partir de ahí, tiempo para que salga a jugar Guterres y empiece a dar una fotografía, que ya empezó hace 2 semanas, sobre qué está sucediendo. Y a partir de ahí, ¿quién es el siguiente eslabón? Corte Penal Internacional. Se lo venimos diciendo desde la semana pasada. Cuidado con la Corte Penal Internacional, Netanyahu e Israel. En un entorno donde hay diferentes ya asociaciones que dicen que apoyan esa fotografía del alto al fuego porque se estaría usando fósforo blanco en el norte de Gaza. De tal manera que, si eso se confirmará, ojo que eso está fuera del derecho internacional. Puedes defenderte, Blinken, intenta mantener todo lo que puedas el derecho internacional, que estás perdiendo, esto no lo ha dicho él, la batalla de la opinión pública. Claves del mundo en guerra,